A continuación, vamos a ver un servicio bastante importante. Es el servicio de IAM y esta clase promete ser bastante densa, así que yo te pido por favor que cierres tu WhatsApp, cierres tu Facebook, cierres tu Instagram, cierres todo aquello que pretenda ser una potencial distracción, porque puedes creerme que todo lo que vamos a ver aquí te sirve a lo largo del curso y a lo largo de tu experiencia en AWS y en Cloud. Así que soldado advertido no muere en guerra. Bien, una vez que he realizado esta pequeña introducción, ahora sí podemos seguir con el curso como tal. ¿Qué es IAM? Básicamente es el servicio que nos permite gestionar el acceso a los servicios de AWS. Dicho acceso se proporciona a través de usuarios, los cuales pueden ser agrupados. Y aquí me detengo porque es bien importante que entendamos lo que estamos leyendo, ¿ok? IAM es el servicio que nos da acceso a los servicios de AWS y ese acceso se proporciona a los usuarios. Y aquí es importante tener algo bien en cuenta y es que los usuarios pueden ser personas, nosotros, o también pueden ser máquinas, es decir, pueden ser un computador, puede ser un programa informático o puede ser cualquier cosa que requiera el acceso a AWS para gestionar los servicios del mismo, ¿bien? Así que ya sabes que los usuarios pueden ser tanto personas como nosotros o como máquinas y dichos usuarios pueden ser agrupados. Ahora, IAM nos permite asignar permisos que en este contexto se llaman políticas. Bien, los permisos en AWS se llaman políticas, tanto a los usuarios como a los grupos de usuarios, como a los roles, sin problema. Ahora, yo acabo de mencionar una palabra bien interesante. Mencioné políticas. ¿Qué es eso? Si yo nunca he hablado de políticas. Bueno, vamos a ver un poco sobre las políticas. Básicamente son un documento en formato JSON que definen los permisos de acceso a los recursos de AWS. Entonces aquí me detengo porque aquí tengo tres ejemplos de políticas, ¿bien? Lo primero que tienes que saber es que estos son tres ejemplos bastante simples, pero pueden llegar a ser tan complicados y tan completos como nosotros necesitemos y queramos. Recuerda que AWS utiliza el principio del mínimo privilegio, ¿bien? Y también debes de tener algo muy presente y es que estas políticas nosotros no debemos aprender cómo se escribe la sintaxis, ni qué palabras reservadas utilizan, ni cómo es el formato JSON. Debemos entenderla, sí, pero no debemos escribirla o no, no es necesario hacerlo, porque AWS ya tiene una herramienta que nos permite construir políticas de forma visual, ¿ok? Entonces nosotros seleccionamos los servicios, los permisos y los recursos sin ningún problema. Así que vamos a entender este documento y básicamente aquí lo que dice es que la primera política es acceso full a AWS, la segunda es de acceso full al servicio de S3 y la tercera es acceso de solo lectura al servicio de S2. Básicamente si tú empiezas a leer esta política, lo ideal es que la entiendas solo con verla, pero pues vamos a ir explicando poco a poco. Cuando hacemos referencia en un asterisco, estamos refiriéndonos a todo, ¿ok? En este caso, estamos refiriéndonos a todas las acciones de todos los recursos. Este effect básicamente tiene dos valores que es permitir o denegar, allow or deny. Entonces en este caso estamos permitiendo todas las acciones en todos los recursos. En este segundo caso, estamos diciendo que es acceso full al servicio C3. Entonces estamos permitiendo al servicio C3 todas las acciones y todos los recursos. Y aquí tenemos S2 read only, o sea, acceso de solo lectura al servicio de S2. Estamos permitiendo en el servicio de S2 todas aquellas acciones que empiezan con descripción, ¿sí? Todas aquellas acciones que empiezan con descripción en todos los recursos. Pero vamos a entender un poco más este documento JSON porque es importante, ¿bien? Vamos a quedarnos aquí un rato. La primera línea, que es la versión, indica la versión de la política. En este caso, esto hace referencia a la versión más reciente que es a partir de enero del 2022. Statement básicamente es una lista de reglas para cada servicio. Aquí vas a encontrar
una lista de reglas. En este caso solamente tenemos una regla, que es esta que está dentro de estos corchetes, de estas llaves, ¿sí? Y la regla vendrá siendo esta de aquí. Adicionalmente tenemos el efecto que este campo especifica si la declaración permite o deniega las acciones especificadas en la política. Entonces, permite o deniega las acciones especificadas en la política. ¿Cuáles acciones? Pues las acciones que están inmediatamente abajo, observa. Entonces, estas son las acciones permitidas o denegadas en el efecto. Bien, entonces especifica las acciones de AWS en que se permiten o deniegan. Puede ser una acción específica, puede ser un conjunto de acciones que coinciden con un patrón. Y aquí también me detengo porque es bien importante que entiendas algo. Y es que muchas veces uno dice, cómo sé qué poner aquí? Bien, y la realidad es que no es tan complejo como uno creería. Aquí tengo los tres tipos de permisos principales, hay un poco más, pero no importa. Los vamos a ver ahora en, en la interfaz de creación del JSON. Pero entonces observa que tenemos permisos de lectura, de escritura y de ejecución. Entonces observa que los permisos de lectura generalmente empiezan con get, describe, list, view y read. Bien, todos aquellos que empiecen con esto, ya estamos hablando de permisos de lectura. Por eso tú ves aquí que empiezan con get y list, porque estamos obteniendo y listando los servicios de S3. Los de escritura, write, vendrán siendo put, create, update, delete, modify and write. Bien, entonces si quisiéramos tener permisos de escritura, deberíamos de poner aquí S3 dos puntos put, y aquí ya sabríamos que tendremos acceso de poner o de establecer elementos en el S3. Y los de ejecución básicamente inician con invoke. Bien, entonces aquí es bien importante algo, y es que analicemos esto. Por favor, préstame atención. ¿Cómo obtenemos o cómo creamos esto? Simplemente es el nombre del servicio, dos puntos, el nombre de la acción y lo que va siguiendo. ¿Ok? Nombre de servicio, dos puntos, nombre de la acción y el resto. El resto puede ser lo que sea. Ya vamos a llegar allá. Y los recursos, básicamente se refiere a los servicios específicos que han sido creados y que están en ejecución en este momento para ser utilizados. Bien, es decir, son todos aquellos recursos nuestros que nosotros hemos inicializado y que están disponibles para ser utilizados. Aquí nosotros le estamos diciendo acceso a todos los recursos, pero nosotros podemos ser más específicos, y si tenemos un recurso específico, pues lo podemos parametrizar acá. Y de esta manera, este permiso tendrá acceso únicamente a ese recurso. Entonces, con esta información, la pregunta es, ¿qué hace esto? O sea, ¿qué hace esta política? Básicamente, con esta información ya podemos leerla. Nos permite, ¿sí? Nos permite el acceso de solo lectura a los servicios de S3, en donde podemos obtenerlos y listarlos. Nada más. ¿Y a cuáles servicios? A todos los que nosotros tengamos disponibles. En este orden de ideas vamos a estudiar estas dos políticas porque necesito que las entiendas. Por favor, pausa el video y trata de hacerlo, porque en este momento lo voy a hacer yo, pero tú trata de hacerlo, ¿bien? Esta política que tenemos a la izquierda permite el acceso, ¿sí?, de lectura a los servicios, a todos los servicios de S2. Entonces observa que tenemos el describe y el get. Podemos obtenerlo y pues describirlos, o mejor dicho, como leerlos. Esta otra nos permite el acceso de escritura a el servicio de S3. Es decir, podemos poner objetos en el S3 y adicionar podemos eliminarlos. Bien. ¿Y a qué servicios de S3? A todos los que nosotros tengamos disponibles. Ahora, tenemos esta otra que es un poco más grande, pero que no es difícil de leer. Simplemente tenemos que entenderla. Pausa el video y trata de hacerlo, porque lo voy a hacer en este momento. Es importante que lo hagas, porque de esa manera garantizas que tú estás practicando. Bien. Entonces, acá observarán algo nuevo, y es que en el statement hay tres elementos. 1,
2, 3. El primer elemento nos permite la lectura de los servicios de S2. ¿A cuáles lecturas? A todas. El segundo nos permite establecer, ¿sí? Establecer o permisos de escritura en el S3. Entonces podemos poner objetos en el S3. Y el tercero nos deniega. Este ya no es allowed, este ya es deny. Este nos deniega la posibilidad de eliminar objetos del S3. Observa. Entonces, en este servicio, o en esa política, perdón, lo que tenemos es lo siguiente. Podemos leer S2, podemos poner cosas en el S3, pero no podemos eliminar cosas del S3. ¿Bien? Diego, no te entiendo, vas muy rápido. Más despacio, cerebrito, un poco más despacio. Entonces, en el video pasado, recordarás que yo hablé o yo creé un usuario administrador. En dicho usuario administrador, yo a dicho usuario le agregué los permisos pertinentes. Es decir, al usuario administrador le di políticas de administrador en todo el sistema. ¿Bien? Le asigné permisos para acceder a todos los servicios de AWS. Pero yo podría tener muchos más usuarios. Yo podría tener un usuario administrador y 3 usuarios de desarrollo, 2 usuarios de analíticas, podría tener testers, podría tener muchos usuarios más. Esto es bastante útil para las empresas que tienen bastantes roles, ¿bien? Y básicamente uno lo que hace es crear un usuario para cada persona y le asigna sus políticas a las personas. En este caso, ustedes observarán que el usuario administrador tiene asignadas políticas de administración. Los usuarios de desarrollo tienen asignadas políticas de desarrollo. Y observa aquí algo bien interesante, y es que Dev1 tiene políticas de Dev. Así, y cada usuario tiene su propia política, tanto los de desarrollo como los de analíticas. ¿Bien? Pero acá hay algo bien interesante que hay que analizar, y es que cada usuario tiene su propia política. Bien, se está repitiendo. Bien, y básicamente es la misma política para cada usuario. Pero ¿no sería mejor agrupar todo esto y asignarle la política al grupo y no al usuario? Pues la respuesta es que sí. Observa. Nosotros podemos tener un grupo de usuarios y en el grupo de usuarios tener tantos usuarios como queramos. Y le asignamos una sola política al grupo de usuario, políticas de desarrollo. Al igual que a los de analítica. El grupo de usuarios de analítica tiene políticas de analítica. Pero entonces estas políticas no se asignan al usuario como tal, sino que se asignan al grupo. Al grupo. Ahora, aquí me detengo porque es bien importante que tengas en cuenta que las políticas deben o pueden ser asignadas tanto al grupo como al usuario. Observa que administrador no está dentro de un grupo, pero no hay limitante. Es decir, nosotros podemos asignar la política tanto al usuario independiente como al grupo como tal. Bien, al usuario independiente como al grupo como tal. Ahora, aquí debes de tener en cuenta algo, y es que estos son usuarios de IAM. ¿Ok? Son usuarios de IAM. Por encima de todos ellos está el usuario root. ¿Ok? Es importante que lo tengas en cuenta porque el usuario root es el que tiene administración completa, el que se recomienda no utilizar. Todos estos son usuarios de IAM. Estoy en la consola de Amazon y vamos a reforzar la clase anterior con práctica. Bien, así que ¿en dónde se encuentra todo lo que hablamos previamente? Está en el servicio IAM, que no recuerdo si te lo mencioné, pero significa Identity and Access Management. En esta parte superior izquierda podrás ver el nombre del servicio que estás utilizando. Y aquí observarás que estamos en el panel, pero en la parte de abajo dice grupo de usuario, usuarios, roles y políticas. Desde acá nosotros podemos crear y administrar todo esto y relacionarlos unos con otros. Bien, entonces vamos a crear nuevamente un usuario y vamos a ver cómo funciona esto de las políticas y los permisos en tiempo real, aquí en vivo y en directo.
Observarás que cuando le doy clic en usuarios se me despliega esta interfaz, la cual me lista los usuarios disponibles, usuarios IAM o usuarios aquí, pero como no tengo ninguno, pues entonces no hay ningún recurso para mostrar. ¿Qué me está sugiriendo Amazon? Bueno, crea un usuario y siguiendo el ejemplo anterior voy a crear un desarrollador 1. A dicho desarrollador le voy a decir que es un usuario IAM con una contraseña autogenerada y le voy a decir que muestre la contraseña y que esta vez sí me permita cambiar la contraseña una vez que este usuario inicie sesión. Voy a darle clic en siguiente y en este caso aquí tenemos tres opciones. En el video pasado no expliqué qué eran estas tres opciones, pero básicamente es asignar este usuario a un grupo que como no tengo grupos, pues tocaría crear uno, pero esto no lo quiero hacer. ¿Cómo lo creo? Desde aquí mismo lo puedo crear, pero no lo quiero hacer. Ahora quiero crear un usuario sin ningún grupo de usuarios, solamente el usuario suelto. Bien, aquí voy a darle acceso de administrador, permisos de administrador al usuario. Perfecto. Y adicional voy a darle clic en siguiente. Bien, entonces tenemos un usuario sin grupo de usuario que tiene el permiso de administrador. Perfecto. Y vamos a darle clic en crear usuario. Observen que aquí está y voy a copiar nuevamente el enlace. Voy a abrir una pestaña de incógnito que se está abriendo ahora mismo y la voy a poner aquí, acá. Bien, entonces simplemente pego la pestaña, pego el enlace y ya sería iniciar sesión con estos datos que él me da. Bien, entonces el nombre de usuario es dev1 y la contraseña la acabo de copiar y simplemente la pego aquí. Perfecto. Ah, me equivoqué, es dev1 y aquí la pego. Perfecto, entonces me debería de pedir cambiar la contraseña antigua y la contraseña nueva. Muy bien. Y observarás que en este momento, como yo le asigné permisos de administrador al usuario de dev1, entonces ya tengo los permisos acá asignados. ¿Sí ves? Observa. Puedo listar los grupos de usuarios, visualizarlos, los roles, las políticas. Como usuario dev1 tengo acceso a todo. ¿Por qué? Por el permiso especial que tiene dicho usuario. Bien, tenlo muy presente. Sin embargo, ¿qué pasa si yo doy clic en usuarios nuevamente, ingreso al usuario que acabo de crear y en donde dice permisos, pues se lo remuevo? Le digo, oye, remover el permiso de administrador. Simplemente le doy clic en eliminar, lo selecciono y lo elimino. ¿Qué va a pasar aquí? Significa esto que cuando yo le dé clic acá, espérense un segundo, voy a salir y observa que ya está acceso denegado. Hay muchos accesos denegados. ¿Por qué es esto? Esto ocurre porque acabo de quitarle los permisos a mi usuario de desarrollador 1. ¿Ves? Pero aquí me detengo porque es que es bien interesante todo lo que está ocurriendo. Observa que aunque no tenemos acceso, AWS nos dice dónde o qué acceso agregarle a una política para poder visualizar algo. Es decir, si nosotros queremos visualizar esto completamente, pues tendremos que crear una política que tenga el servicio de IAM y pueda tener este acceso, Get Account Summary. Y aquí IAM, listar MFDA devices. ¿Listo? Por ejemplo, para visualizar los grupos. Entonces el acceso es IAM list groups para visualizar usuarios. IAM list users. Bien, entonces vamos a crear una política personalizada. Como este usuario no tiene acceso, pues vamos a crearla con el usuario administrador. Con el usuario administrador, nosotros podemos crear políticas también. Simplemente le damos clic aquí en políticas y en la parte superior derecha vamos a ver este botón que dice crear política. Y aquí se nos va a desplegar este servicio que nos permite crear ese JSON, ¿sí? El JSON que te mostré hace un rato,
crear ese JSON pero de manera visual. Nosotros también podríamos hacerlo escribiendo aquí, ¿sí? Pero también, o sea, podemos hacerlo de manera visual sin ningún problema. Entonces nos pregunta el nombre del servicio. Aquí, si yo quiero listar los usuarios, el servicio es IAM. Entonces acá lo busco y el servicio es IAM. Y después nos dice, ok, ¿qué acciones vas a permitir en IAM? Entonces voy a decirle que la acción se va a llamar listado de grupos. Yo puedo copiar y pegar y aquí está, list groups. Perfecto. Y entonces dice, ¿a qué recursos? Y yo le voy a decir que a todos. Recuerda lo de los recursos. Y en el efecto me va a preguntar, ¿quieres permitir o denegar el acceso al listado de grupos de IAM? Entonces yo le voy a decir que lo voy a permitir. Simplemente le voy a dar clic en agregar y le voy a dar df bastidas policies, ¿sí? O pongámosle políticas df bastidas, bien. Y vamos a darle crear política. Y listo, tenemos una política creada que si yo vengo y la filtro acá ya debería de existir. Df bastidas-política. Sin embargo, que exista no significa que esté asignada en ningún lado. Así que, ¿cómo hago yo para asignar esta política a este usuario? Bien, porque yo quiero visualizar esto, los grupos. Entonces voy a darle clic en usuarios, desarrollador 1, y acá observarás que aquí están varias pestañas, están los permisos que tiene el usuario, los grupos, las etiquetas, las credenciales, todo. Pero yo puedo agregar más políticas a este usuario desarrollador 1. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Le doy clic en agregar permisos, agregar permisos. Y en este caso lo quiero agregar directamente al usuario, así que simplemente pongo df bastidas y le doy clic aquí. Df bastidas políticas. Y simplemente agrego los permisos a este usuario. Bien, entonces observarás, voy a darle clic nuevamente en usuarios, desarrollador 1, que el usuario desarrollador 1 tiene las políticas de DF Bastidas. Y las políticas de DF Bastidas, si las desplegamos, dice que tiene permitido la acción en el servicio de IAM de listar los grupos. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que si yo vengo acá, ya no hay el mensaje de error. Bien, ya no está el mensaje de error. Observa, anteriormente aparecía. ¿Qué pasa entonces para hacer nuevamente la actividad y que te quede más que claro que esto sí funciona? ¿Qué pasa entonces si yo quiero agregar esta nueva política para el usuario de F Bastidas? En esta ocasión se llama listar usuarios. Así que vamos a hacerlo nuevamente. Me dirijo a políticas, busco aquí df bastidas y esta vez voy a decirle que quiero editar la política df bastidas. Bien, una vez más tengo dos opciones, hacerlo a través de JSON y hacerlo de manera visual. Y en este caso yo le voy a decir que al servicio IAM voy a agregarle otra política que se llame así, list users. Copio y pego. Y aquí está, list users. ¿Qué pasa? Aquí me detengo porque esto es importantísimo, préstame atención, por favor. Aquí yo estoy asignando los permisos de IAM, del servicio IAM. Yo puedo agregar tantos como quiera. ¿Dónde los puedo visualizar? Observa que aquí están, en enumerar, están listado de grupos y listado de usuarios, que son los que estoy asignando. Pero hay más. Hay permisos de lectura, hay permisos de escritura, hay permisos de administración de permisos y hay permisos de etiquetado. Aquí ya es jugar con lo que necesitemos. En este caso, por cuestiones de práctica, estoy simplemente listándolos. Bien, listado de grupos y listado de usuarios. Pero son para el servicio IAM. ¿Qué pasa si el día de mañana yo necesito tener otro servicio en la misma política? Simplemente recojo esto y aquí digo agregar más permisos. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Me pregunta el servicio, que en este caso podría ser S2. Y a este S2, ¿qué necesitas ponerle del servicio S2 a esta política?
Si no la quieres, simplemente la eliminas. Y ya, entonces vamos a actualizar y vamos a guardar los cambios. Perfecto. Así que, según esto, vamos a visualizar aquí la política. Vamos a poner aquí DF Bastidas y vamos a expandirla para ver qué permisos tiene. Y tiene el permiso permitido de listar los usuarios y listar los grupos del servicio IAM. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo venir acá y darle en usuarios y ya observa que ya está listando los usuarios. Bien, estos son otros permisos, no los mires por ahora, pero observa que ya está listando los usuarios como tal, al igual que ya también está listando los grupos de usuario. Bien, perfecto. Ahora, así es como puedes ir construyendo las políticas y asignarlas a un usuario, pero entonces, ¿qué pasa con los grupos de usuario? ¿Mm? Porque estamos creando políticas y asignándoselas directamente a los usuarios, ¿no? ¿Cómo creo un grupo de usuario y cómo le asigno una política a un grupo de usuario? Y también, ¿cómo le asigno usuarios a dicho grupo de usuarios? Eso lo podemos hacer aquí, mira. Como superadmin, me dirijo al grupo de usuario y voy a poner aquí, él me muestra nuevamente la interfaz que me lista los grupos de usuario. Como puedes observar, no hay ninguno, pero vamos a crear uno. Y él me pide aquí el nombre del grupo de usuario. Entonces voy a poner desarrolladores. Perfecto. Y él, acá inmediatamente abajo, me da la posibilidad de seleccionar los usuarios que yo quiero que estén en este grupo. Puedo crear tantos usuarios como quiera y puedo asignarlos en el momento que quiera. No tiene que ser aquí. Puedo venir luego, editar y agregar los usuarios si es que todavía no existen. Bien, pero en este caso yo quiero agregar a mi usuario desarrollador 1 a mi grupo de usuarios desarrolladores. Puedo tener también tantos grupos de usuarios como quiera, tantos usuarios como quiera, y puedo asignar tantas políticas como quiera y mezclar tantas políticas como quiera. Bien, entonces, en este orden de ideas, lo que voy a hacer yo es agregar el servicio, perdón, la política de F Bastidas al grupo de usuario desarrolladores, que es la política que acabo de crear. Y simplemente le damos a dar clic en crear grupo de usuarios. Y entonces ya tengo un grupo de usuarios desarrolladores con un usuario adentro. ¿Cuál es dicho usuario? Entonces aquí está, desarrollador 1. Desarrollador 1 tiene unos permisos, ¿cierto? Asignados que vendrán siendo este. Se lo voy a eliminar de los permisos. ¿Por qué? Porque esa política ya no está asignada al usuario directamente, sino que ya está asignada al grupo de usuarios. Bien, por esa razón lo estoy eliminando de aquí. Entonces, si venimos al grupo de usuarios y ingresamos al grupo de usuarios desarrolladores y listamos los permisos, observarás que tenemos las políticas de F Bastidas asignadas al grupo de usuario. Y en el grupo de usuario encontrarás al usuario dev1. Oh, no está. Ok, perfecto, entonces agreguémoselo. Entonces vamos a agregarle al usuario dev1. Y creería yo que ya está, ¿no? Entonces vamos a darle clic acá, acá y acá. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que esto debería seguir funcionando normal, ¿no? Observa, ahí está funcionando normal. Ahora, ¿qué pasa entonces si yo al grupo de usuarios, no estoy hablando de usuarios, estoy hablando del grupo de usuario, quiero asignarle un permiso adicional? Y este permiso es bien importante porque va a agregar los permisos de administrador. ¿Sí? Entonces vamos a poner Administrator Access al grupo de usuario. Entonces voy a darle clic en asociar políticas. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que todos los usuarios que estén dentro del grupo de desarrolladores tendrán las políticas Administrator Access y DF Bastidas políticas. Bien, y en este caso dev1 es el único usuario, así que lo que quiere decir esto es que este usuario ya debe tener acceso a toda la plataforma. Observa que ya no hay mensajes de error. ¿Sí? Y si entro acá, observa que ya tenemos acceso a todo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la política fue asignada al grupo de usuario al cual pertenece el usuario desarrollador 1. Entonces se cumple lo de la gráfica pasada, en donde se le puede asignar
una política a un grupo de usuario y los usuarios de dicho grupo se ven directamente afectadas por los permisos que tiene dicho grupo de usuarios. Bien, es así como funciona este tema de las políticas, de los grupos de usuario y de los usuarios como tal. Espero que te haya gustado, espero haberme explicado correctamente y por favor déjame tu like y suscríbete a este canal. Si quieres puedes seguirme en Instagram como @dfbastidas. Muchas gracias por verme.